Pues bueno, después de esta experiencia en Grupo Electra, pues venía la idea de volverme independiente, la ejecución, desarrollar un modelo de negocio que básicamente se trataba de brindar y llevar a las pymes asesoría integral, tenerles a todos concentrados un solo grupo de especialistas en diferentes materias, no solamente en derecho, sino en tecnologías de la información, finanzas, seguros, contabilidad, auditoría, etcétera, mercadotecnia, para tratar de darle a las pymes un acceso a servicios diferentes a los que normalmente acceden las grandes empresas, pero que en una ciudad como Puebla pues no estaban tan a la mano. Y yo quería en ese momento pues ir a ese segmento. Sin embargo, bueno, pues yo había elegido algunos socios que se sumaran a este proyecto en el cual todos decidieron participar. Sin embargo, creo que me faltó experiencia tal vez o visión para darme cuenta que no todos tenían ese nivel de compromiso, que no todos estaban comprometidos a lograr que este modelo de negocio se integrara a su propio servicio que venían prestando. Y entonces, pues, digamos que apareció la mala ejecución del Todopoderoso, ¿no? Quien después de manejar a 75 personas y la dirección jurídica de un grupo así, como fue Electra, o el consejo de administración y estar ahí con tantas ideas brillantes y permeando, pues de repente está solo, con algún puñado de socios y de empleados, a los que no puedes liderar, a los que te equivocaste en ciertos planteamientos y tienes que darte cuenta de que fracasaste y de que ese fracaso pues tenía consecuencias, ¿no? Algunas sin duda, aunque algunas fueron económicas, yo creo que las más importantes fueron pues un golpe al ego brutal, ¿no? Después de haber creído que iba a lograr muchas cosas y que venía con una carrera ascendente, pues entonces empezó una etapa un tanto de caída, ¿no? Si bien es cierto no fue algo dramático, lo cierto es que no salieron las cosas como yo quería y afortunadamente hoy la parte jurídica de ese despacho sigue funcionando, los socios que tengo son espectaculares, son buenísimos, maravillosos y siguen trabajando ahí. Y el despacho, bueno, finalmente ya tiene 10 años y ahí sigue y espero que siga otros 50, pero esa ejecución del plan de negocios que yo he desarrollado no fui capaz de implementarla, no lo supe hacer y fue un fuerte golpe y un gran aprendizaje. Sin embargo, la revancha vendría pronto. Un gran amigo, un gran maestro, Javier Sarro, quien fue director general del grupo y con quien estuve involucrado en muchísimos procesos de negociación y demás, él se convirtió al tiempo en el director general de Waldos, otra tienda, otro retail, y era una empresa que estaba en ese momento quebrada, y me invita a participar con él porque pues, había evidentemente muchos temas legales en la empresa que había que atender. Eso me permite a nivel familiar pensar en un cambio y en un reencuentro, en regresar a la Ciudad de México a vivir y estar otra vez nosotros como núcleo familiar solos, con los hijos y pensando en que esto podría, además de que económicamente era muy atractivo porque cambiaba la inercia de este proceso en el que había estado en Puebla, también sabía que era algo temporal, pero era un reto pues muy interesante tratar de darle ahora la vuelta a una compañía que estaba muy mal y que no tenía, por supuesto, los recursos como los tenía en Electra, que si yo necesitaba hablar con un gobernador y plantear un tema o visitar a quien fuera, pues tenía acceso a esas citas y a esas oportunidades. Aquí, pues ni secretaria tenía, ¿no? Entonces tenía un grupo pequeño de abogados con los que tenía que trabajar y resolver las cosas y pues me enseñó mucho de
reconocer que podía hacer las cosas, que sabía hacerlas, de retomar la experiencia que tenía, a pesar de no tener los mismos recursos, y pues saber que podía hacer lo mismo sin esa cantidad de recursos. Entonces, eso fue muy satisfactorio, obviamente muy demandante de tiempo, de trabajo. Sin embargo, empezamos a alcanzar el reto, llegaron nuevos accionistas al fondo, que era el dueño de la empresa, cambió el control de la empresa y con ello, pues como en muchas organizaciones, vinieron momentos diferentes, en los cuales había ideas distintas, no necesariamente eran acordes con lo que veníamos practicando nosotros, y había personas que no les simpatizaba yo precisamente, y que en algún momento planteaban la opción de jugar de su lado o de con quien me había llevado, y la verdad es que para mí la lealtad tiene un precio, bueno, no tiene precio, y decidí jugar del lado de la lealtad. Soy muy orgulloso de eso, pero eso tenía consecuencias. Las consecuencias de eso al tiempo fue que en unos cuantos meses yo salí de la empresa, con muchas satisfacciones por todo lo logrado, porque evidentemente le habíamos dado la vuelta a la empresa, pero en esta disputa de poder y en esta disputa de muchas cosas, yo estaba tranquilo porque había sido leal, había sido honesto conmigo y con mi amigo y con las personas que me habían llevado ahí, y con mis compañeros de trabajo y con la gente que trabajaba conmigo en mi equipo. Entonces, estaba tranquilo, estaba orgulloso. Recién tenía, creo que un par de meses que había comprado una casa con hipoteca, y pues todo pintaba para que las cosas fueran para bien. Sin embargo, me quedo sin trabajo y creo que voy a poder conseguir trabajo rápido, lo cual no es así. Empieza a pasar el tiempo, no llegan las oportunidades. Empiezo, otros amigos me apoyan, me echan la mano. Hoy uno de las personas para las que trabajo y que es un grandísimo amigo también, César Mayar o Guillermo Martínez, a quienes les lo hago públicamente acá y lo comento por el reconocimiento que les tengo, por el apoyo que me dieron. Pero hubo mucha gente conmigo que me apoyó, que me guió, que me dio una mano para salir en esos momentos. Y poco a poco iba desarrollándome en esa parte, tratando de salir de ese fracaso, porque yo no había, si bien es cierto que estaba muy contento, nunca me habían corrido y no estaba, y no era, nunca estuvo en mi mente que algún día una relación de trabajo que terminara porque me corrieran, de buena manera, pero que dejara una empresa en esas condiciones. Y eso también, en ese momento, pues me lleva a estar más en casa, a ver un poco más a mi familia, que honestamente tenía mucho tiempo que no veía de la mejor manera. No les había dado el tiempo que requerían, y me lleva también a darme cuenta de cosas que sospechaba que pasaban en este ámbito familiar, en el que las cosas ya no estaban tan cimentadas, se habían generado vacíos, se habían generado espacios, no sé, muchos temas a nivel personal, y pues esa atención y esa dedicación a esta parte de la familia pues resultó complicada, hasta el grado en el que en el tiempo yo tomo la decisión de divorciarme. Una decisión congruente con lo que yo estaba pensando, con lo que yo estaba sintiendo. No sé si cabe la palabra valiente, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que prefiere mantener el estatus que tiene, pero yo sentía que hacer eso iba a acabar lastimando a la gente que más quería, que eran mis hijos. Y sin embargo, al tomar esa decisión, pues lastimé a lo que más quería, ¿no? Lastimé a mi familia, lastimé a mis hijos principalmente, y pues eso se llama también un fracaso, ¿no? Entonces, digamos que se empezaron a sumar los fracasos, ¿no?
después de esa carrera ascendente, vertiginosa, de repente me había planteado un modelo de negocio y una independencia que no supe ejecutar, que fracasé. Tomo otro reto en otra empresa y por X circunstancias me corren, pues convierte en un fracaso. Me acabo divorciando, otro fracaso totote. Y posteriormente empiezo a trabajar con esta independencia, decido mantenerme en la Ciudad de México, no regresar a Puebla, ni mucho menos mantenerme acá, para generar, pues que ahí estaba principalmente enfocados mis clientes. Y aunque el despacho seguía en Puebla, pues yo decido quedarme aquí en la Ciudad de México y empezar a trabajar con otras personas. Con Guillermo obtenemos un contrato con una empresa importante, estamos trabajando bien, nos empieza a ir bien. Y en un plan que era por lo menos de un año, si no es que de 2, lo que estábamos haciendo con esa empresa, a los 6 meses nos cortan el proyecto y de un día para otro me quedo sin ingresos. 0 pesos, 0 ingresos. Muy endeudado porque además de todo lo demás, yo había tenido que vender la casa en la que había comprado, la tuvimos que vender. Me quedo sin dinero, sin trabajo y con muchas deudas, y aparte la situación se empieza a agravar, me tengo que cambiar de casa, pasan muchas cosas y pues los fracasos seguían como bola de nieve, ¿no? Acumulándose uno tras otro, y el ánimo pues decaía de manera importante. Empieza aquí tu conciencia, ese juez que tenemos acá nos empieza a hablar y nos empieza a inducir con ciertas ideas. Es malvado, por así decirlo, ¿no? Es un juez implacable que nos va diciendo si lo que estamos haciendo, si realmente éramos buenos en lo que hacíamos, si sabíamos quiénes éramos, o si no es así. Y si no es así, entonces las cosas se empiezan a agravar hasta el punto en el que te cuestionas si realmente es que eras bueno en lo que hacías, o eras bueno como estafador, como para tomarle el pelo a todo el mundo, ¿no? Dices, yo me llegué a cuestionar cómo le había hecho para engañar a todo el mundo durante 10 años en Electra y lo de Waldos y demás, porque pues yo era un incompetente, ¿no? No había sido capaz de tener un trabajo, no había sido capaz de soportar una familia, de construir esa familia, o de mantener esa familia a largo plazo como había sido el plan inicial. No tenía para comer, no tenía dinero. Mi familia, a quienes les debo todo, en muchos momentos mi mamá y mi familia en general me daban dinero pues, para vivir. Las becas que yo estaba haciendo, estos seguros con las becas para la educación de mis hijos, pues los tuve que deshacer, ¿no? Y cobrarlos anticipadamente para que ellos pudieran vivir un año. Y la maraña se hacía y los problemas crecían y el ánimo decaía, y este juez empezaba a tomar control y a apoderarse de mí, de mis pensamientos, a minimizarme, a restarme todo valor, y a vivir un proceso muy complicado, un proceso muy difícil en el que pues, pasaba a cuestionarme entonces, pues, ¿qué había aprendido, no? O sea, ¿dónde había quedado esa lección del cáncer? ¿No? Que me había sensibilizado mucho. ¿Dónde había quedado todo lo que había aprendido en el IPAD, en la maestría, en esas grandes negociaciones, en esas operaciones importantes? ¿O dónde había quedado la persona que era capaz de hacer lo mismo pero con menos recursos? Más bien estaba solamente el que estaba fracasado, de fracaso en fracaso, no como canción de José José, pero literalmente acumulando derrotas y en muy corto plazo, ¿no? Estamos hablando de 2 años, 3 años, ¿no? En comparación, fue un muy poco tiempo en el que se sumaron muchas experiencias negativas en las que
fui, como les decía anteriormente, víctima o presa, para no decir víctima, fui presa de esa trampa, ¿no? De esa trampa que yo mismo generé al extrapolar los conceptos, al pensar que, pues, como todo cambia de un instante, pues había que vivir el momento. Fui presa de ese ego, ¿no? De pensar, pues, que si ya no tenía eso material que había tenido, pues entonces, ¿quién era yo? Y si tampoco hacía lo que solía hacer antes, ya sea con el jurídico de Electra, con el jurídico de Waldos, o con mi propio negocio, o lo que fuera, pues, ¿quién era yo? Y si además de que ni tenía, ni hacía, pues la opinión de la gente empezaba a cambiar, y yo me daba cuenta, ¿no? Cuando te va tan mal, pues ya la gente te mira un poco distinto, ¿no? Te mira un poco diferente. No podría decir que en algunos casos haya visto a alguien que me haya visto con lástima, pero sí como con un poquito de, no sé si pena o algún sentimiento similar. Entonces, pues la pregunta era, ¿qué me estaba pasando? Y realmente, ¿quién era yo, no? No era fácil enfrentarse a eso, y tampoco estaba tan consciente de las preguntas de fondo. No era tan consciente de lo que me estaba pasando, solo me sentía mal. Y cada día era más difícil levantarse, cada día era más difícil salir a buscar una oportunidad. Yo creo que debo tener el récord de currículums enviados por LinkedIn, o de estar buscando opciones y demás. Nunca dejé de pelear o de buscar la oportunidad, pero el ánimo y esa actitud de las que les platicaba antes había desaparecido. La disciplina medio estaba, medio no estaba. Los problemas de salud, pues, seguían en muchos aspectos. Y entonces, pues todo se acumulaba. Había culpas, había sentimientos difíciles por haber lastimado a mis hijos, a mi familia. Y me acuerdo que en diversos momentos lloraba, ¿no? Era muy irascible también. Estaba, creo que, muy enfocado en lo que no tenía. Estaba enfocado en pensar en lo que no tenía. Y quizás estaba agradeciendo poco lo que sí tenía. Bueno, no quizás, estoy seguro de ello. Entonces, pues en todo este contexto, después del éxito viene el fracaso, y después del fracaso, ¿qué sigue? ¿Y cómo lo enfrentamos? Me gustaría que me acompañes en el siguiente segmento para que te comparta lo que pasó en mi vida posteriormente.